Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Este domingo de noviembre, que deberíamos estar pensando en comer castañas de esas, pues parece que no sé si va a ser posible, porque por lo menos de Madrid para abajo estamos teniendo una temperatura de espectáculo, pero hace demasiado calor. Como calor hace en la economía española y la economía mundial, porque el pasado martes, nada más venirnos del puente de Todos los Santos, nos encontramos con que la Reserva Federal Americana ha subido los tipos de interés al 4%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la próxima reunión del Banco Central Europeo se van a subir los tipos probablemente a otros a 0,75%. Y yo creo que esa planificación que tenía la señora Lagarde de subir los tipos hasta el 3%, pues se va a ver modificada y es probable que tenga que subirlos algo más. Todo esto que nos provoca, pues nos provoca una situación de debilidad económica, una situación de crisis polarizada desde el punto de vista de cómo está Europa, independientemente de la guerra de Ucrania y de la pandemia, porque ya la pandemia hay que olvidarla. Pero todo esto puede tener una serie de análisis y una serie de situaciones que hoy vamos a intentar partir y fijarlos de una palabra que nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua pues dijo en el programa de la semana pasada. Esa palabra fue policrisis, pero antes de darle paso para que nos dé el editorial del programa, hay que decir que hoy contamos con la presencia del portavoz de presupuestos del Congreso, Víctor Píriz, la esperadísima presencia de Luis Montoto, redactor jefe de Economía de Andalucía del diario ABC de Sevilla, al que le hemos estado echando de menos le hemos echado de menos. Están empezando un nuevo proyecto, había que darle un poco de tiempo para sentarse en el sillón y parece que ya poquito a poco va con ello, aunque Juan Manuel Moreno estos días le ha hecho un poco la Pascua porque ha presentado una ley de infraestructuras en Andalucía. Eso es un hecho importantísimo porque Andalucía necesita inversiones en infraestructuras para ser esa locomotora que tiene que ser. Y esperamos que a lo largo del programa, si acaba con esa comisión de presupuestos que está celebrando en el Parlamento Vasco, nuestro malagueño vasquizado, Luis Gordillo, entre en el programa y podamos hablar todos de esta situación. Miguel Ángel, adelante con el editorial del programa. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Si viéramos en un gráfico todas las conexiones de los problemas actuales, nos daríamos cuenta de la situación compleja con la que estamos lidiando. Y si unimos la génesis y las posibles consecuencias, el lío es aún mayor. A esto lo llama Dantus policrisis. Lo primero que debemos asimilar es el número de desafíos radicales que observamos. En segundo lugar, lo que llama la atención es la profunda incertidumbre que rodea a varios de ellos. Y en tercer lugar, están sucediendo todos a la vez y varios de ellos se refuerzan entre sí. El COVID, la inflación, la recesión, la estanflación, la hambruna, la crisis climática, la guerra en Europa, la escalada nuclear, los riesgos de gobernanza de algunos países, la escasez y carestía de energía y de otras materias primas, etcétera, etcétera. No sigo más. Esto no es inevitable, no es una profecía de la fatalidad, pero es una evaluación de riesgos múltiples y compuestos. Tal vez pueda tomarse como la definición de la policrisis el concepto que invocó el autor de Jean-Claude Juncker, el expresidente de la Comisión Europea, en su libro Shutdown. Una policrisis no es solo una situación en la que se enfrentan múltiples crisis, es una situación donde el todo es aún más peligroso que la suma de las partes. Sí. Y a esto tenemos que enfrentarnos en España con el peor y el más débil gobierno de toda nuestra etapa democrática. Muchas gracias. Miguel Ángel, por llamarlo de alguna forma, sería la tormenta perfecta en la economía, ¿no? Así es, así es. La tormenta perfecta donde muchísimos factores nos están empujando a situaciones en muchos casos incontrolables. Y eso es lo que, por eso digo que es una situación muy, muy complicada, con muchas variables, con muchas incertidumbres y donde se necesita un gobierno serio y responsable y no el gobierno que tenemos aquí, que nos ha tocado vivir aquí en España. Víctor, ¿se puede decir que la policrisis de alguna forma se esté implantando en Europa o ya la estamos empezando a sufrir?
y cuando hablo Europa también incluye a España, por mucho que el gobierno socialista pues nos cante misa en gregoriano, pero luego las campanas tocan a difunto, ¿no? Entonces, estamos en una situación, tanto en Europa como en España, que se puede definir de policrisis. Pues sí, según la definición que nos ha dado Miguel Ángel, está clarísimo que sí. En unos países más que en otros y en unos países con más exposición a esta policrisis que otros. Porque inflación tenemos todos, precios altos de los alimentos tenemos todos, los costes de energía altos lo tenemos todos, los tipos altos lo tenemos todos, la recesión está en todas partes, pero más en España que en otros países. Cuando nosotros no hemos recuperado aún los niveles previos a la pandemia, tenemos ahí un déficit. La situación geopolítica es la misma para todos y los problemas de las cadenas de suministro son la misma para todos. Por tanto, ¿la policrisis existe para todos? Sí. ¿Quién está más expuesto a esta policrisis? Quien entra en esta policrisis con la situación de debilidad más grande. Esto es como cuando viene la pandemia, los que tuvieron más problemas son los que estaban o tenían enfermedades previas. Pues esto es exactamente igual. España tiene una enfermedad previa que se llama deuda pública en el entorno del 120% y el déficit estructural en el 4%. Eso es una enfermedad insalvable. ¿Qué pasa? Que entramos en una situación como la actual de policrisis y empiezas a ver los indicadores y todos se han ido cayendo uno tras otro. El consumo de los hogares se desploma a la mitad. El consumo de las administraciones públicas, casualmente, sube 1/10. La inversión en formación de capital cae 3/10. El sector de la construcción, 2 trimestres consecutivos contrayéndose. La productividad vuelve a bajar, la productividad de la mano de obra hombre en España, que es algo brutal, porque claro, pierden competitividad nuestras empresas, además con un euro cada vez más débil. Los impuestos crecen el 7% por encima de la remuneración de asalariados que crece el 4%. En fin, todo el coste explosivo en España hace que la policrisis aquí va a ser bastante más intensa, bastante más dura y bastante más complicada que la que van a sufrir nuestros socios europeos. Luis, por llamarlo de alguna manera, un país como España, con la deuda que tiene, como decía Víctor ahora, y por otro lado, con el hecho de que 17 millones de españoles están sustentando el sueldo y el trabajo de 14 millones de empleados públicos, ¿eso no es un elemento un poco complicado de cara a intentar poner la economía en su sitio, teniendo en cuenta que nosotros desde el año 2020-2021 estamos en una situación de parálisis económica y a partir del momento que se tenía que producir la recuperación nos sale una guerra con Ucrania que ha variado un poco nuestra situación de posibilidad de recuperación y nos deja en la cola? Es decir, por hacer un símil, si nos ponemos en un circuito de Fórmula 1, pensemos que Fernando Alonso está en la pole position para salir porque ha sacado un tiempo magnífico, pero llega un momento en el que el coche se le cala y se da la salida. En ese momento resulta que los coches han dado una vuelta, pero él tiene que ir a boxes, con lo cual ya pierde y va a la última posición y tiene que remontar todo hasta volver a llegar a los puestos de cabeza, por ejemplo, para ganar esa carrera. ¿No estamos en una situación similar, Luis? Claro, es que hay que tener en cuenta, hemos hablado de deuda pública y de peso del sector público. Hasta el año 18, España iba cumpliendo un programa de estabilización en el que tenía que ir reduciendo año a año su déficit. En el primer ejercicio que completa Pedro Sánchez en el poder, incumplió el déficit, cuando todavía estaban los mecanismos de estabilidad operativos. ¿Qué es lo que ha pasado en el año 20 con la pandemia y hasta ahora? Que se han levantado todas las normas de cumplimiento de déficit, toda la exigencia de Bruselas. Entonces, sí, pero Luis, perdona por hacerte un poco la puñeta. Se han levantado todas las normas, pero el artículo 135 de la Constitución española, que obliga a una estabilización de ingresos y gastos, no se cumple desde ningún aspecto, ¿no? No, efectivamente, no se cumple ese principio constitucional impulsado por Zapatero y apoyado por Mariano Rajoy. No se está cumpliendo, pero hay una exuberancia de gasto público en España artificial, que no se corresponde, que solamente se explica por las circunstancias extraordinarias del COVID y por toda la inyección de fondos europeos que ha habido. Y el presupuesto del año 23
se ha hecho bajo la premisa de que esta barra libre va a durar de aquí a la eternidad. Con lo cual es la primera. Entonces, el coche de Fernando Alonso pues tiene más gasolina o está funcionando con más gasolina de la que realmente le correspondería por su naturaleza. Pero es que además, cuando hablamos de policrisis, muchos de los elementos que hay actualmente planteados son internacionales. Pero para animar la inversión y para animar a la actividad productiva hay que generar una certidumbre. Y aquí se está haciendo todo lo contrario. O sea, el impuesto de solidaridad, el impuesto a las grandes fortunas, que todavía no está ni siquiera bien definido, es pues un lastre para atraer inversión extranjera. La ley de vivienda, o sea, si ya de por sí el sector inmobiliario, que es un sector que ha sido un sostén durante la crisis del COVID, no se ha parado, iba creciendo incluso en el COVID en el 21. Ahora suben los tipos, empieza a tener problemas y tú, en vez de facilitar que el sector no se detenga, en vez de facilitar que haya crédito, en vez de eso te negocias una ley de la vivienda en la que intervienes en los precios de los alquileres y lo que generas más incertidumbre sobre el sector y más incertidumbre sobre los inversores. O sea, sobre factores de crisis que son internacionales, aquí estamos planteando incertidumbre de todo tipo, incertidumbres en cuanto a cómo estamos gestionando los recursos públicos, e incertidumbre porque no se hace ninguna ley ni ninguna norma que no parta de que el empresario es el enemigo, con lo cual agravamos la situación. Luis, y yo, además de pensar que son malos de solemnidad, que lo hablamos aquí todas las semanas, y que económicamente muy sectarios y muy ideológicos y poco prácticos muchas veces, yo, sobre lo que estás contando, creo, o empiezo a pensar que todo lo que has dicho, lo de todas las situaciones que has terminado contando, no es más que una voluntad propia de enfriar la economía. Yo creo que la ley de vivienda, que los impuestos, ellos son conscientes de que todo esto va a enfriar la economía y están jugando la carta de rebajar la inflación vía enfriar la economía. Es la única explicación que encuentro a todo este despropósito de medidas legislativas en medio de esta policrisis que estamos viviendo. No nos lo entendería de otra manera. Oiga, yo, como no tengo las políticas monetarias las tiene el BCE va al ritmo que va, lo único que me falta como país, el único instrumento que tengo macroeconómicamente como país para controlar la inflación es enfriar la economía, es ponerle a la economía sordina, bajarle el pulso. Bueno, es lo único que se me ocurre, porque es que las medidas que están tomando, es evidente lo que tú estás diciendo. Oiga, es que los impuestos estos a las altas fortunas, o como les quieran llamar, impuestos de solidaridad, si alguien estaba planteando Víctor, traerse hablando del impuesto de las grandes fortunas, hay elementos desde la Unión Europea que dicen que ese impuesto es rechazable en la forma que se ha planteado. Y luego, por otra parte, independientemente... ¿Tú crees que les importa? ¿Crees que le importa a Sánchez Yo, pero si independientemente... me perdonáis un momento, es que me parece, Víctor, que eres una persona muy generosa, porque pensar que ellos, cuando toman estas medidas, tienen un objetivo económico, a mí me parece, de verdad, una generosidad. No, alguien tiene que tener cabeza ahí. Que alabo. Yo creo que todo es pura ideología y todo pensado en unas elecciones que vienen el año que viene, autonómicas, locales y generales. Yo no pienso que estén pensando en nada económico. Perdón. El miércoles me acordé mucho de Víctor, porque en la sesión de control, a preguntas del portavoz de la Comisión de Transportes, de Andrés Lorite, la señora ministra, la señora Sánchez, tuvo la osadía de decir que se estaban cumpliendo el 75% de los objetivos de los fondos europeos en transporte, lo cual flipé teniendo en cuenta lo que pasa en Granada o lo que pasa en sitios como Extremadura. Pero volviendo un poco a lo que yo quería plantear, Miguel Ángel, vamos a ver, de alguna manera, el próximo 23 de noviembre los bancos van a haber obstaculizado de alguna forma la inyección económica desde el Banco Central Europeo, lo cual quiere decir que de alguna manera los bancos van a pagar más por el dinero que perciben, con lo cual están cerrando el grifo de las hipotecas. De alguna manera, con esto nos está generando dos crisis, es decir, una crisis hipotecaria por un lado, una crisis en el sector de la vivienda, y ahora resulta que uno de los graves problemas del sector de la vivienda en España es que la gente no quiere sacar los pisos a alquiler porque
por la problemática que genera, además de la ocupación, y los planteamientos de la ocupación de poder desalojar en 24 horas un piso ocupado o de poder condenar a los causantes a penas de cárcel, pues eso evita que el mercado se mueva, ¿no? Así es. Bueno, la limitación de crédito o la reducción de crédito que provoca el Banco Central Europeo no solo afecta a la vivienda, va a afectar a todos los sectores, porque las grandes empresas que estuvieran promoviendo o pensando en algunas inversiones seguramente esperarán a otros momentos en que los tipos de interés sean algo inferiores. Pero es que el Banco Central Europeo es que no tiene otra opción. Tiene que bajar la inflación, porque la inflación, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, es muy peligrosa y una espiral inflacionista es muy peligrosa. Entonces, yo creo, personalmente incluso creo que el Banco Central Europeo llega tarde, que ya debía haber actuado meses antes subiendo los tipos de interés, porque es importantísimo frenar esta espiral, porque ya os digo que es muy complicado. Si se alarga mucho en el tiempo, ya no se van a poder contener los salarios, porque la gente estará sufriendo tanto que habrá muchísima presión sobre la negociación colectiva para subir los salarios, y por eso es obligatorio y muy necesario pararlo cuanto antes. Es muy, muy importante. Por eso yo estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que pasar por unos trimestres de recesión, pero yo creo que es mejor frenar la espiral inflacionista, que para mí es el principal problema que puede tener una economía en el medio plazo. Pero realmente, Miguel Ángel, ¿tú crees que, o sea, con los datos de inflación, por ejemplo, los últimos de España, pero sobre todo los Estados Unidos y Canadá, ¿tú crees que los bancos centrales van a seguir con esa política agresiva mucho tiempo? Yo creo que en cuanto controlen la inflación o la den por controlada... Claro, volverán, no. Volverán para atrás, eso está claro, pero es que necesitamos ahora que lo hagan. Y ya te digo, yo creo que el Banco Central Europeo llega tarde, como casi siempre aquí en Europa llegamos tarde, y Estados Unidos lo ha visto desde el principio y lo subió desde el principio. Ya ya están en recesión, y bueno, nosotros estaremos en recesión, por lo que se anuncia el último trimestre de este año, y el primero del año que viene estaremos en recesión en Europa, incluido España. Pero las condiciones, Miguel Ángel, de la recesión, de la recesión en Estados Unidos no son las mismas que en Europa. En Estados Unidos tienen apenas un 3% de paro, y de alguna manera, pues con eso, de cara al futuro, pueden solucionar muchas cosas que en Europa no se solucionan, y no digamos en España. Por eso Luis, tenía tanto sentido lo que decía Luis, de proteger nuestro sistema económico, de tener un proyecto de consolidación fiscal que nos ayudara a soportar estos momentos, y nosotros no lo tenemos. Y por eso Estados Unidos sí, nosotros no. Pero Luis, hablando de ese proyecto de consolidación fiscal, por un lado están los impuestos, por otro lado están la situación del paro. ¿Cómo ves tú que dada la actual situación que tenemos en España, y partiendo de la base que, por ejemplo, sectores importantes de exportación van a sufrir importantes crisis debido a falta de inversiones en temas como la sequía, etcétera, etcétera? ¿Qué solución se puede dar de aquí a ese año, de aquí hasta diciembre de este año 23, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, pero que nos podemos encontrar con que no haya una intervención, sino una situación mucho más delicada en España? A mí, Eugenio ha comentado, Miguel Ángel, que Estados Unidos había actuado antes y con más decisión, ¿no? Y ocurre en todas las crisis. Estados Unidos sale siempre antes de las crisis porque suele actuar siempre antes. Ocurrió en la crisis financiera y está ocurriendo ahora. A mí lo que más me sorprende de lo que está pasando en esto que se llama policrisis es que hay en la base de esta crisis se ha puesto de manifiesto que la Unión Europea en su conjunto y cada país con sus características tiene una enorme debilidad en cuanto a autosuficiencia en todos los sentidos. O sea, no tenemos recursos energéticos para autoabastecernos, que Estados Unidos y China sí los tienen. Y después tampoco tenemos unos recursos suficientes, por ejemplo, en el ámbito alimentario, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me sorprende, Eugenio, es que, quedando tan clara la posición de debilidad de la Unión Europea
en cuanto al control geopolítico sobre recursos naturales que son esenciales, ya sea gas natural para fabricar economía y para hacer fertilizantes, ya sea carburantes, etcétera, etcétera, que aquí no se haya cambiado ni un ápice los objetivos de transición energética, etcétera, que están basados en supuestos totalmente desconectados de dónde vienen, de dónde deben venir los recursos, ¿no? Entonces, tú hablas tú dices de la exportación, tú dices que en nuestra Andalucía la agricultura, sabes que vivo en Almería, los asestadores de verduras y tal te dicen que va a haber una mala cosecha, pero una magnífica exportación. Y va a haber una mala cosecha por la falta de inversiones desde el gobierno central para la recuperación y para poner ese famoso trasvase. O sea, hace 2 semanas hablaba con el consejero de Agricultura de Murcia y la situación de Murcia, Almería, Granada es muy delicada desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la gran falta de agua que hay, ¿no? Es otro, Eugenio, hablamos de los preceptos que mueven la economía europea, la PAC. Dice, oye, se ha demostrado que hace falta agua, que hace falta producción, que hace falta unos parámetros de economía eficiente y productiva. Y aquí no se ha movido ni un ápice de una PAC, que es una PAC verde, ecologista, que se desvincula de la eficiencia de la producción y del mercado para convertir a la agricultura en un ecologista o en un activista ecologista. Entonces, efectivamente, dice Almería. Con la particularidad que hemos perdido la negociación 5.000 millones de euros para 7 años. Efectivamente. En la PAC. Claro, se ha perdido muchísimo dinero. Entonces, ¿qué le hace falta a Almería? ¿Qué le hace falta a Murcia? ¿Qué le hace falta al Valle del Guadalquivir? ¿Qué le hace falta a Huelva? Agua, porque es que es riqueza. O sea, en Huelva hay pueblos riquísimos gracias a la fresa y a los frutos rojos. En Almería hay pueblos riquísimos gracias a todos los cultivos de invernadero bajo plástico. Pero es que el cultivo de invernadero bajo plástico los tienen enfilados los ecologistas europeos que inspiran las políticas de la Unión Europea, de europeos que no han visto nunca ni un cultivo bajo plástico ni conocen lo que es el campo. Entonces, es sorprendente que cuando vemos los fundamentos de la policrisis y vemos los fundamentos de la política económica progresista, que no se haya movido ni un ápice en las convicciones de estos grupos de presión, cuando la evidencia los descalifica. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Transición Ecológica? Que sobran pantanos. O sea, hay incluso planteamientos de derribar pantanos para recuperar el curso natural de los ríos. O sea, es que estamos yendo marcha atrás. Víctor o Miguel Ángel, de alguna manera viendo todo esto, penséis que aquí, o como decía Luis, se pretende enfriar o destruir o congelar la economía, o bien es que no saben qué hacer. Yo creo que sí. A ver, no es que yo pienso que en el gobierno tiene que haber alguien pensando. No es precisamente Milagros Montero la que piensa, pero alguien tiene que haber pensando ahí. Y yo entiendo que a ceteris paribus de política monetaria del Banco Central Europeo, quiero decir, dando por descontado que va a subir timoratamente los tipos de interés como lo está haciendo hasta ahora, o sea, muy por detrás de la reserva. Yo también creo, Luis, que ahí lo que hay detrás es pues, la propia estructura del BCE, que es al final, para tomar una decisión el BCE hay que conjugar muchos intereses y es una cuestión muy política y se tarda mucho en tomar. Bueno, por donde iba. Al final yo creo que el gobierno en esto tiene una idea, yo creo, y es enfriar la economía. ¿Cómo? A martillazos prácticamente, porque yo creo que lo está haciendo a martillazos. En mi opinión, Miguel Ángel no se lo cree, yo entiendo que la realidad, por lo que yo estoy viendo y pensando que deben tener alguna estrategia, únicamente puede ser esa. ¿Es acertada? Hombre, no sé si España, que es el último país que va a recuperar el nivel precrisis de PIB, es precisamente el país que tiene que enfriar su economía y ralentizarla tanto, porque estamos en una situación en la que, Eugenio, en la que vamos a estar año sí, año no, subiendo, bajando timoratamente el PIB y no estamos en una situación de un crecimiento, no se van a volver a ver
con esta situación actual, la policrisis y los efectos, unos crecimientos. Yo lo de inicios del 2024, que decía el gobernador del Banco de España para recuperar los niveles de precrisis, no lo creo. Es que nos faltan 3 puntos, no lo creo. Yo no creo que lleguemos tan pronto, no lo creo. Y más con la que se nos viene por delante. Pensad que tenemos la deuda, nuestro principal acreedor es el Banco Central Europeo, que el interés de la deuda del BCE está en niveles de 2013 ya, está en niveles altos. Estamos muy expuestos, muy expuestos. La banca privada está como está y estamos muy expuestos. El riesgo de España país es grande y ya veremos por dónde sale esto. De alguna manera, Miguel Ángel, la presidenta de la Comisión de Control de Fondos de la Unión Europea, refiriéndose a España, decía que no sabía en qué se estaba gastando el dinero, ni estaba justificado, ni tenía información sobre el tema. Esto no es lo suficientemente grave como para exigir al gobierno que dé explicaciones detalladas, porque todo parece indicar, según informaciones de prensa económica, que ahora Pedro Sánchez, en una próxima visita a Bruselas, lo que pretende es que la situación actual continúe, es decir, que los fondos y el dinero de los fondos, esos famosos 144.000 millones que nos iba a venir como manada del cielo, resulta que, o sea, que se dé el dinero pero sin control. ¿Tú ves esto posible o Pedro Sánchez de nuevo está haciendo ensoñaciones o engañándonos a los españoles? No me preguntes por eso, porque ya sabes que yo pienso que la Unión Europea está haciendo dejación de funciones desde hace unos años. Absolutamente. El tema de los fondos europeos lo dijo clarísimamente la secretaria de Estado en la Comisión de Presupuestos. Esto no son como los fondos europeos, como los fondos FEDER, etcétera. No son fondos que después se auditan. No. Aquí, si el fondo se aplica a un objetivo que es los que están previstos y España cumple una serie de hitos para que le vayan trasladando el dinero, aquí está hecho eso. No va a haber ningún control, no va a venir nadie de Europa a controlar tal. Hay una única esperanza, que es el Tribunal de Cuentas Europeo, una única esperanza, que ha hecho un informe, veremos a ver hasta dónde llega. Yo no soy muy optimista, pero es la única opción en la que podamos ver que alguien en la Comisión Europea diga: vamos a ver que a lo mejor nos estamos pasando con tanta confianza. Pedro Sánchez va a ir a pedir el siguiente plazo, porque ellos lo que les interesa es que llegue el dinero. Nada más, les llega el dinero, ellos sacan los proyectos, lo distribuyen a las comunidades autónomas y para ello ya está ejecutado. Y ellos es lo que les interesa. No hace falta, lo decía el gobernador de España, del Banco de España, también en la Comisión de Presupuestos, lo importante de los fondos europeos es que no tengamos prisa, es que son proyectos a medio y largo plazo que hay que hacerlos bien. No es tan importante que lo hagamos rápido como está este gobierno, que esto es rápido, mover el dinero. No, esto se necesita tiempo, que se hagan bien, que se maduren bien, que sean proyectos realmente importantes para el futuro del país. Y eso no se está haciendo. Se hacen convocatorias que después no hay ni una empresa. Es que se hacen convocatorias de fondos europeos, Eugenio, en las que no hay nadie que acuda. Que haya entrado a la licitación, pero hay una cosa que a mí me preocupa y a la gente también, porque no sabe el concepto. De los 144.000 millones eran 62.000 millones, o sea, 73.000 millones creo que eran a fondo perdido, de no pagar tipos de interés por su percepción y tal, pero había 62.000 millones en los que me acuerdo in illo tempore que tú y yo hablábamos y se decía que había que pagar un 0,15% de interés. ¿Estamos en ese tramo o dónde estamos? No, el fondo perdido, Eugenio, el fondo perdido no es. Esto va a ser deuda mancomunada de todos los países de la Unión Europea, que vamos a estar pagando hasta 2050. Que no nos engañemos. Me parece que el 10% me parece que le toca a España, más o menos. Sí. Pero bueno, sí, es fondos que nos da. Estamos todavía en el primer tramo, en el de que no hay que devolverlo. Pero sí, porque tampoco son capaces, Eugenio. ¿Estamos recibiendo el dinero a fondo perdido o estamos recibiendo el dinero que vamos a pagar que vamos a tener que pagar además El fondo, estamos recibiendo el que no vamos a tener que devolver por ahora. El de 72.000 millones, ¿no? El tramo de 72.000 millones. Correcto. Luis, esto nos indica un panorama duro, complicado, porque si la presidenta de la Comisión de Control de los Fondos Europeos resulta que dice que no sabe dónde está el dinero
las empresas se quejan de que, por ejemplo, pueden tardar 9 meses para poder reformar una página web de un comercio pequeño. ¿Qué puede hacer el ciudadano o qué se puede plantear en este sentido? ¿Hemos hecho mal todo porque no existe una comisión independiente que controle la manera de invertir y cómo invertir y qué proyectos y de qué manera? Los fondos europeos Next Generation, que son a los que hacemos referencia, yo creo que son el juguete roto de Pedro Sánchez. Se fraguan en el año 2020, en el verano del 2020, como un plan de reactivación frente al COVID, y fue el famoso Consejo de Gobierno en el que cuando entró Pedro Sánchez. Sí, Luis, yo te estoy perdiendo. Yo no sé si los demás lo oís, pero... Se le pierde. ¿Vosotros cómo lo veis, Víctor? Mientras que Luis... a ver, ahora Luis, parece que sí, parece que no se congela la imagen. Intenta terminar tu razonamiento. Sí, decía que estos fondos, el gobierno de Pedro... ahora mismo la Administración Central del Estado no está acostumbrada a manejar un volumen de fondos tan grande, porque todos los programas de fondos europeos los gestionan las propias comunidades autónomas y singularmente aquellas que más reciben, como Andalucía, Extremadura, Castilla y León, que por sus circunstancias pues reciben más fondos FEDER. Entonces, Pedro Sánchez, mal asesorado en aquel momento por Iván Redondo, quiso capitalizar él solo aquellos fondos europeos, al punto que anunció el de la malograda planta de baterías en Barcelona con SEAT, la anunció en una tribuna en El País. O sea, no en un consejo de ministros, no en una tribuna en El País anunció, creó los PERTE. Entonces él en el año 20 pensaba que la economía iba a crecer y que él iba a ir repartiendo fondos europeos pues se veía con SEAT, con Airbus, con tal empresa y con tal otra. ¿Cuál ha sido la realidad? Que se han visto manejando un volumen de fondos para la que no tienen capacidad de manejar, no la tienen. Y ahora, ¿qué están haciendo? Repartiendo a lo loco. Es decir, es que hay convocatorias de cientos de millones para el plan MOVE de coche eléctrico, para rehabilitación de viviendas, están repartiendo a las comunidades unas cantidades ingentes de dinero para poderlo ejecutar y gastarlo, porque ellos por sí solos han sido incapaces de materializar lo que tenían previsto. Y el gran fracaso es la planta de baterías ¿El Sagunto? Y la de Sagunto y de Extremadura. La de Navalmoral de la Mata. ¿No? Moral. Luis, es que 19.000 millones, dicen, no son capaces de ejecutar. 19.000 millones han pasado ya a las comunidades autónomas, que son las que son especialistas en gastar fondos europeos, son las que tienen más experiencia. 19.000 millones de euros. Es que están saliendo convocatorias públicas, como dices tú, con esas prisas para gastar, que dan 8 días para presentar los proyectos. 8 días. Es que sacan el PERTE del vehículo eléctrico y supone un fracaso en el que el 60%, el 50% de las ayudas se quedan sin entregar, incluida la de Navalmoral, que como tú dices, Luis, que pasó con la de SEAS en Cataluña. La ministra lo anunció en Trujillo en una rueda de prensa que iba a tener el dinero de los PERTE. Es que los préstamos, como acabamos de hablar, no se han tocado todavía porque no saben cómo tocarlo, porque no saben si computará como deuda. Bueno, tienen temas contables que en contabilidad del Estado que todavía no los han empezado a ejecutar. Bueno, esto es al final un poco un desastre y la economía, Sánchez, como dice Luis, pensaba que esto iba a ser su turbo hacia renovar 4 años más en la Moncloa, pero la baja ejecución se lo va a comer porque el chute de economía que necesita la economía española no está llegando, ni va a llegar. Y tampoco sé si en la situación de inflación que tenemos, habría que debatir sobre eso. Eugenio, os tengo que dejar, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego, Víctor. Adiós, Víctor. Hay una cosa que habláis de las comunidades autónomas como ejecutoras de los fondos europeos, pero es que no solo las ejecutoras de los fondos europeos, es que las comunidades autónomas son las auténticas administraciones públicas que ejecutan presupuestos, porque la Administración General del Estado está más para pensar, está más como concepto estratégico del Estado para pensar, para organizar cosas, pero nada más. No tiene capacidad de ejecución, lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, con todo, con cualquier cosa que depende de un ministerio que necesita ejecución.
es que no sale adelante ninguna porque no tienen capacidad. Son las comunidades autónomas y las entidades locales las que tienen capacidad para ejecutar. Y por eso ha sido un error tan grande, como bien ha dicho Luis, todo lo que ha planteado el señor Sánchez. Básicamente porque él quería controlarlo y era un poco el cohete que le iba a llevar de nuevo a la Moncloa en la siguiente legislatura. Luis, por hacer una comparativa y volviendo un poco a la policrisis desde el punto de vista europeo, ¿quién puede tener, comparativamente hablando, podría ser más importante para manejar una crisis de este tipo y una tormenta perfecta de este tipo? ¿Lagarde o Draghi? El Draghi ya hemos visto que no estaba en el país adecuado para manejar una crisis así, ¿no? Ya hemos visto cuál ha sido su final. Yo creo que en general, Eugenio, Europa ha salido mal retratada en esta crisis en general, ¿no? O sea, que yo creo que la Unión Europea es un gran invento y fenomenal, pero creo que debería ser una llamada de atención a los conceptos de la Unión Europea, cómo una economía tan débil y tan dependiente ha hecho decisiones tan arriesgadas y que la ha puesto en una posición de tanta debilidad. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de Alemania, pues ya hemos visto los enormes riesgos que conllevaban cambiar tu modelo energético desde unas premisas ecologistas, poniéndote en manos de un único suministrador como era Rusia. Entonces, decir, oye, ¿qué ha ocurrido en Europa para que seamos un continente tan débil a la hora de que haya una crisis? Y esto va a seguir. Yo te diría mi opinión, partiendo de la base de que Europa ha tenido un liderazgo que quizás se ha preocupado más de sí mismo, estoy hablando lógicamente de Alemania, y se ha preocupado de sus países satélites para vender lavadoras. A partir de ahí, el resto de Europa pues no ha hecho mucho caso, con lo cual, pero vamos, Eugenio, a mí el eje que decía José María Aznar, contando con el Reino Unido en aquel momento, que todavía podría ser válido porque desde mi punto de vista intentar rescatar al Reino Unido no sería ninguna tontería, podría ser muy válido para cambiar de liderazgo, cambiar de planteamiento de cara a salvar Europa, porque al paso que va se puede ir al carajo. Es que debería haber un liderazgo independiente en Europa. El problema es que si los liderazgos europeos dependen de un país o de un grupo de países, el resto de países nunca nos vamos a ver involucrados en ese. Y no, tiene que ser un liderazgo diferente. Hemos fracasado en la anterior crisis, estamos fracasando en esta. Y eso es así. Entonces, de verdad que debemos cambiar la gobernanza y la forma de tomar las decisiones a nivel europeo, porque si no, se nos ha ido el Reino Unido y no sé yo si no acabará algún país más fuera y esta segunda crisis es posible que pueda ser ¿Te refieres a Italia, Miguel Ángel? La destrucción. Me refiero a Italia, alguno de los países del este, y espera ver si seguimos mutualizando deuda, a lo mejor los países del norte, los escandinavos, a lo mejor también se lo replantean. Es decir, aquí hace falta replantearse un poco la forma, sobre todo, de tomar las decisiones en la Unión Europea, que no es en absoluto operativa. Ya te digo, es que hemos fracasado en la anterior crisis y hemos fracasado en esta, haciendo lo contrario, además, O sea, fracasamos en la anterior actuando de una manera y fracasamos en esta actuando de la manera contraria. O sea, que el problema no es a veces lo que hacemos, sino los momentos y por qué lo hacemos, que yo creo que a veces no lo tiene claro. Y lo mucho que se tarda. Sí, bueno, y lo mucho que se tarda en hacerlo por la burocracia. Un problema muy grave. Sí, el retraso es un problema muy grave de esta unión. Luis, de alguna manera, y por volver un poco a casa y repitiendo, agradeciendo tu presencia hoy, porque hoy en Andalucía ha sido un día complicado, ha sido un día importante, porque una de esas necesidades vitales que tiene Andalucía para ser locomotora económica, para ser una región potente y competir con Madrid y con otras regiones españolas, es la necesidad de infraestructuras. ¿Qué opinión te merece el plan de infraestructuras que ha presentado Juan Manuel Moreno de cara a futuro y esa inyección de 6.000 millones de euros para que la economía andaluza no se paralice?
Sí, ahí se ha hecho lo que han presentado una hoja de ruta de qué infraestructuras se deben financiar de aquí pues, al año 2030, ¿no? Y señalando algunas infraestructuras prioritarias, pues salen 7.000, 8.000 millones de euros de inversión. Hombre, aquí hay una cosa que está clarísima. Aunque en España y en Andalucía pues, se ha invertido mucho en los últimos años en infraestructuras, queda mucho todavía por hacer. Y el sector de la obra pública y de las infraestructuras que ha sido demonizado es vital para el crecimiento de una ciudad y de una región. ¿Qué proyectos hay esenciales? Pues una nueva línea de metro para Sevilla, que carece de una línea de metro... La línea 3, ¿no? Es la línea 3, que en verdad es la 2. O sea, está la 1, la 3, la 2 está planificada para... O sea, sería la segunda línea de metro, titulada la 3 por una cuestión de planificación, porque hay una pintada que sería la 2. Pero la S40 pues, es esencial, ampliar el metro de Málaga, etcétera, etcétera. Pero hace falta infraestructura. Y aquí se ha dado una cosa también, Eugenio, que es curiosa. Ahora mismo, por el tema de la inflación, muchas obras públicas están paradas porque el presupuesto en el que se con la subida de costes, cambio de presupuestos y todo ese tipo de cosas, sí. Cuando ha llegado el momento de ejecutarla, pues habían subido los precios y no se podían construir en condiciones de viabilidad. El gobierno hizo un decreto de actualización de precios que solucionaba única y exclusivamente las obras de la ferroviaria, temas de aeropuertos, o sea, temas muy concretos que al gobierno le convenía solucionar, pero se quedó corta para todo el resto de la obra pública, de tal forma que Extremadura hizo un decreto de actualización de precios, la Junta de Andalucía ha hecho también su decreto de actualización de precios para poder activar todas las obras que había licitadas. Bueno, pues han recurrido van a recurrir ante el Constitucional ese decreto. Pero es que además el propio gobierno tiene paralizadas un montón de obras. En el caso de Andalucía, Eugenio, el AVE de Almería está parado. Dímelo a mí, que cada vez que voy a mi tierra son casi 8 horas ir desde Almería a Madrid, sin contar lo que tardas en subir arriba, pero ir de Almería a Madrid es de escándalo. Yo suelo contar una anécdota, y es que mi padre, cuando terminó la carrera de intendente de mercantil en el Colegio de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao, vinieron de viaje de estudios, estoy hablando del año 52, vinieron de viaje de estudios a Granada y la zona de Granada, Córdoba y demás. Y dada la velocidad del tren, bajaban a la cantina tranquilamente con un garrafón, cogían el vino y cogían el tren corriendo. No estamos muy distintos en Andalucía de esa situación, ¿eh? Entonces, dice, oye, hay que planificar infraestructura de aquí a 10 años, pero sobre todo no puedes permitir que se te caiga un sector entero y dejar paralizado, en el caso de Andalucía, 150 obras, pero si aplicas por proporción, ahora mismo en España puede haber perfectamente 500, 600, 700 obras paradas por no actualizar los precios a la inflación, por no hacer que sea viable para los que se han adjudicado un contrato. Y Miguel Ángel, ya prácticamente para finalizar, porque ya estamos casi fuera de tiempo. Estamos en esta inflación, la policrisis. Algunos verán nuestro programa y se preocuparán y otros dirán que estamos locos y que estamos creando fake news. Pero dada la situación que tenemos en España y en Europa, ¿tenemos solución en el próximo bienio, trienio, para que, por lo menos para levantar cabeza y repararnos de cómo estábamos en el año 2019? Bueno, siempre. No, aquí no hay fake news, estos son datos y son realidades. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos cosas que hay gente que no quiere decir y yo creo que debemos decirlas. Y por supuesto que soy optimista porque mucho peor estábamos en la anterior crisis, en el año 2011, a principios de 2012 estábamos muchísimo peor que en la situación actual. No solo mucho peor, sino es que además no había esperanza en el futuro en ese momento y la recuperamos y tiramos para arriba del país. Yo creo que España es muy capaz de salir de cualquier situación siempre que haya alguien al mando que haga las cosas de una manera controlada, razonable y pensando un poco en el futuro del país. Ese hombre existe y es Juan Bravo. Lo que pasa es que ahora la cosa está complicada
pero tiene que salir un poquito con su pizarra ya remangado contándonos esos datos y esas cosas de la manera que lo hace. Luis, lo dicho, 1.000.000 de gracias por asistir, porque para nosotros, Luis Montoto, aparte de ser uno de los mejores periodistas andaluces, pues es una persona que nos aporta mucho al programa y te echábamos de menos. Sé que estás en un proyecto ilusionante y lo estáis haciendo la verdad que muy bien, pero Café de Economía te echa de menos porque siempre nos gusta tener a los mejores. Ya vosotros, gracias. Miguel Ángel, pues... Gracias. Y Miguel Ángel, ¿a ti qué te voy a decir? Pues gracias como siempre, y la semana que viene pues tendremos un consejero y le vamos a dar un poco la tabarra para que nos cuente cómo está la situación económica de esa zona de España, y a ver si de alguna forma pues no me riñen tanto los domingos por la mañana, porque últimamente me dicen que solo doy malas noticias, pero intentamos contar la realidad. Así es. Gracias a vosotros, gracias a Víctor, y hasta la semana que viene.